Buenos días, hermanos, hermanas. Amén. Muchas gracias, Pastor Eddie, por la oportunidad que me da de compartir estos minutos, estos 20 minutos que le pedí al pastor, para poder animar a la iglesia, ¿no es cierto?, en este ministerio de evangelismo al cual todos estamos llamados, hermanos. Amén. 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 Así es que, pensando en este momento, en estos días, en estas semanas que hemos estado sirviendo al Señor, hemos estado convocando a la iglesia también para que se sume, ¿no?, como cuerpo, poder realizar la labor evangelística. Como siempre lo menciono, es responsabilidad de cada uno de nosotros, donde estemos, donde vayamos, compartir la palabra de Dios, hermano, ¿no? Y no es una opción, ¿cierto? No es una opción, sino es un mandamiento, es algo que debemos hacerlo. Sin embargo, como iglesia también queremos aprender juntos, ¿no? Juntos como iglesia, de manera corporativa, salir, buscar a la gente y comunicarle de una manera quizás más especial, yendo a la iglesia en conjunto, dirigirnos a la gente que se encuentran principalmente en los lugares de reunión, ¿no? Hemos ido a plazas, hemos ido allí en el Óvalo Pachacute, me acuerdo también, el domingo pasado estuvimos en San Sebastián, ¿no? Fue un momento bien especial, ¿no? Recuerdo cuando llegamos y, hermanos, el sol, yo cuando salí de mi casa, más o menos salí, habíamos acordado 3:15 de estar ahí nosotros, los que íbamos a estar ahí presentando el evangelismo con pinturas. Ahí nos quedamos más o menos estar un cuarto de hora antes, y yo salí con un sol espléndido, ¿no? Salí con camisa, todo. Llego a la plaza y se nubló totalmente, el viento comenzó a soplar, nos pusimos nerviosos todos, ¿qué hacemos ahora? La gente estaba allí jugando, una bulla tremenda, así aquí lo voy a escuchar acá, porque obviamente esta presentación de evangelismo con pintura requiere que haya al menos un poquito de silencio, ¿no? Y bueno, sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias adversas, nos sobreponimos, ¿no? Nos sobrepusimos, y ahí, recibiendo el ánimo de uno o de otro, lo llegamos a hacer, hermanos, y también se pudo realizar el evangelismo personal. Así es que, sin embargo, es probable, hermano, que cada uno de ustedes en estos tiempos a veces que se les convoca, ¿no es cierto?, se presenten dificultades personales, problemas familiares, dificultades de diferente índole, porque me pasa a mí también, ¿no es cierto?, en las responsabilidades que uno tiene en la familia y todo, el trabajo y todo ello, pero cuando se requieren cosas referentes a la obra del Señor, uno tiene que estar dispuesto, amén. Uno tiene que estar dispuesto, porque esa es nuestra vida. Y yo quisiera llevarles a un pasaje de las Escrituras para que nos motive, hermanos, a saber cómo vamos a tener que servir al Señor siempre, en realidad, no solamente en esos momentos en que se convoca a la iglesia, sino siempre. Así que vamos a buscar en Hechos capítulo 20. A ver, por favor, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 18 creo que podemos leer, porque nos va a dar el contexto. Hechos 20, 18, 19. Ahí está. A ver, ¿lo tiene ya, hermano? Dígame. Amén. Qué rápido, más rápido que yo. Hechos capítulo 20, vamos a leerlo juntos, por favor. Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19. Estábamos leyendo esto con mi esposa en estos días, nos hemos detenido allí, y realmente nos llamó mucho la atención estos versículos que quiero compartir en esta hora con ustedes, hermanos. Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Un poquito el contexto, hermanos. Pablo llega a Mileto, un lugar, yendo de ciudad en ciudad compartiendo el evangelio, perseguido de un lado, saliendo a otro, y esa era su rutina, hermano, ¿no? Pablo siempre había oposición, principalmente de los judíos, ¿no es cierto?, que lo perseguían a Pablo. Así que Pablo llega a este lugar y convoca a los ancianos, convoca a la gente que más crecida en la fe, gente que estaba más comprometida, y los convoca y aprovecha esta oportunidad para decirle estas palabras. Mire, Hechos capítulo
20, versículos 18 al 19, dice: cuando vinieron a él, a Pablo, ahí estaban los hermanos, como ustedes están quizás ahora en este auditorio, le dijo, cuando vinieron a él les dijo: ustedes sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20: y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. A mí me llamó estas palabras que quiero subrayar. Pablo dice, en primer lugar, dice: ustedes saben cómo me he comportado, ¿no es cierto? Y comportarse, ¿a qué alude, hermanos? ¿No? Ustedes saben cómo me he comportado o cómo me he conducido, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir comportarse? ¿No es cierto? Ustedes me han visto desde que yo llegué a ustedes y han visto mi conducta. Y mi conducta es mi caminar. No como camino, sino mi comportamiento, ¿no es cierto? Ustedes son testigos, dice Pablo a los que había convocado. Ustedes han visto mi conducta, mi comportamiento, y eso es muy importante, ¿no? Pablo puede ser honesto delante de ellos y mirarlos a la cara y decirles: ustedes saben cómo me conduzco. Y eso es bastante, hermanos. Eso es bastante, ¿no? Porque habla de tu conducta y mi conducta. Y en Pablo tenemos un ejemplo, hermanos. ¿Ya? Dice Pablo: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Esto habla desde que él entró, desde que ellos lo vieron, desde que llegó a tal ciudad. Vieron a Pablo cómo se condujo. ¿Y cómo se condujo Pablo? Quiero resaltar estas palabras. ¿Cómo se condujo? Dice versículo 19. ¿Cómo? ¿Con toda? Ay, ay, ay. Con toda. Voy a ponerle mayúscula. O sea que Pablo, ¿cómo se condujo? Con toda. Wow. En estos tiempos eso no es característica, hermanos, ¿no es cierto? Amén. Los grandes líderes de cualquier institución que uno pueda analizar, no es la característica. No es característica, hermano. Y Pablo pudo mirarle a los ojos a ellos. Ustedes saben que me condució con ustedes con todo el día. Ustedes saben quién fue Pablo, ya lo hemos dicho el domingo pasado, ¿no es cierto? Él fue, en Filipenses vemos todo lo que él fue antes de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto, hermanos? Ustedes saben quién fue. A ver, algunas características, hermanos. A ver, milagro que me está viendo. Una característica de Pablo antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Qué logros había alcanzado Pablo? A ver, piensen, vamos a comentarles algunos, porque son muchos. ¿Cómo era? Perseguía a los cristianos, ¿no? Era un celoso judío de su religión y no permitía competencia alguna contra los judíos. Es que, hermano, en ese tiempo prácticamente existía la ley de Moisés. Entonces, cuando una persona no cumplía la ley de Moisés, prácticamente Pablo era el que perseguía. No era que a Cristo perseguía, sino esa doctrina que dejó Moisés era perseguido. Por aquel tiempo, pues no sé realmente cómo sería la humanidad también, ¿no? Y como en este tiempo también es muy diferente. Gracias, hermano Urbano, muchas gracias. Sí. Bueno, Pablo perseguía a la iglesia y por lo tanto perseguía a Jesús. Jesús mismo se presenta y le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y perseguía a la iglesia a Jesús, ¿no? Pablo era un judío muy devoto, ¿no? Otras características aparte de nuestro hermano Urbano y Milagros. Fariseo era muy destacado, era bien estricto. Él en su testimonio, Señor, era estricto, cumplidor y sobrepasaba a mis contemporáneos. Si me comparaba a mí, Pablo resaltaba. O sea que mira, Pablo tenía motivos ¿para qué? Para hacer lo contrario a esto, ¿no es cierto? O sea, inflar el pecho y decir: ¿sabes quién soy yo? ¿No es cierto? Wow. Títulos, ¿no es cierto? Él era un hombre
muy destacado. Pero él dice en su testimonio, ¿qué dice? Ustedes saben cómo me he conducido con ustedes y ustedes han visto que soy humilde. ¿Siguiendo a quién? Ahí está, siguiendo a Jesús. Porque él tiene un modelo, ¿no es cierto? ¿A quién? Jesús, si ustedes ven en Mateo capítulo 11, versículos... ¿Sí? Mateo capítulo 11, cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy ¿qué cosa? ¿Y quién era Jesús? El más alto y excelso, el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, pero que se humilló. Miren, hermanos, Pablo dice esto: ustedes saben quién soy, ustedes saben cómo me he conducido con ustedes, y una característica que ustedes pueden ver en mí es humildad. Y eso, hermanos, no se ve en estos tiempos, no se ve. Más bien los hombres que alcanzan grandes lugares y altas posiciones se jactan de eso, ¿no es cierto? Y miran por debajo de los hombros. Y esa no debe ser característica del verdadero creyente, hermanos. Debemos cuidarnos. Y Pablo, a pesar de ser lo que fue, ustedes saben que me he conducido delante de ustedes con toda humildad. Y no solamente con toda humildad, dice él. ¿Qué más dice él? Debemos seguir leyendo con muchas ¿qué? Ay. Oh, pero a mí me dijeron que cuando venía a Cristo y cuando era un fiel seguidor de él, todo me iba a ir color de rosa. Todo iba a estar chévere. Me han engañado. ¿Qué pasó? Pablo dice, con muchas. No pocas, sino con muchas ¿qué? Apreciados hermanos, estamos en el camino de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, ¿no es cierto que dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es decir, estar dispuesto a morir, ¿eh? Esto no es una cuestión poética, alegórica, no. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el camino, hermanos, del creyente. No nos engañemos, nos han a veces engañado y nos han dicho, ven a Cristo y vas a ser exitosa. Todos te van a ver, admirar, vas a ser famosa. Cuidado, no nos equivoquemos, por favor, porque este mundo ya tiene un molde y tú tienes que encajar allí. Pero el Señor nos dice, rompe ese molde, transfórmate o transformaos, que permite que Dios te transforme, renovando ¿qué cosa? Tu entendimiento. ¿Con qué? Con su palabra. Y cuando vamos al fundamento, cuando vamos a los que fueron utilizados para fundar la iglesia, para establecer los cimientos de la iglesia, vemos otra cosa diferente a la que el mundo ya plantea. No nos equivoquemos, porque estos modelos han penetrado a la iglesia, hermanos. Como con mi esposa ahora hemos puesto televisión ahí y vemos los diferentes canales cristianos. Tú ves, y lo que se hace gala es de arrogancia, orgullo, soberbia, independencia, contrarios a lo que nuestro Señor Jesús y sus seguidores fieles demostraban, hermanos. Pablo dice, yo estoy sirviendo al Señor desde que entré con toda humildad, con muchas lágrimas. A propósito, varones, llorar no es pecado. Hay que llorar, claro, por motivos válidos, ¿no es cierto? No vas a llorar por cualquier cosa, pero hay que llorar. Jesús lloró viendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Dijo, ¿cuántas veces quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. No quisiste. Así que Jesús, Pablo lloró y con muchas lágrimas. ¿Y qué más dice? Versículo 19. ¿Y qué más? ¿Y qué? Pruebas. Y pruebas. Muchas lágrimas. ¿Y qué más? Y pruebas. Que han seguido porque los judíos lo perseguían a muerte. No podían concebir que un movimiento nuevo, los del camino, le dan competencia a ellos, ¿no es cierto? Y Pablo era perseguido por esa razón, por seguir a Jesús. Pruebas. Hermano amado, hermano, esto no es extraño. Si usted es un verdadero creyente, tiene que esperar pruebas y dificultades. No nos engañemos, tenemos que
ya como dice, ¿no? Mi esposa ahora hay que ser resiliente. O sea que tienes que estar preparado para que cuando vengas te puedas sobreponer. Por favor, hermanos amados, en el servicio al Señor usted tiene que esperar. No solamente circunstancias favorables para recién servirle, porque claro, cuando todas las cosas están bien, bueno, pues estoy chévere todo. Pero cuando hay esto y esto, entonces usted o podemos estar tentados a ¿qué? A dejar, ¿no es cierto? Podemos estar tentados a ¿qué? Como dice, a tirar la toalla en términos boxísticos, ¿no es cierto? Pues ya no puedo más. ¿Cómo voy a servir al Señor con estos problemas? Vamos, dice Pablo, yo he servido al Señor con muchas lágrimas y pruebas, porque ¿sabe qué? Como nada que me fuese útil. Hay una cosa útil en esta vida, dice Pablo. Como nada que me fuese útil he rehuido anunciarles el Evangelio. Eso es lo más importante. Versículo 24 para terminar esta parte, por favor. Versículo 24 de Hechos capítulo 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto era lo que Pablo tenía muy claro, muy claro. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y a ver, amén, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo ves tu vida a ti mismo? ¿Cómo la ves tu vida? Otra vez, el mundo ha influenciado tanto que mi vida es mía en primer lugar, ¿no es cierto? Y está para que se cumplan mis sueños. Y las canciones modernas de hoy en día, cristianas entre comillas, dice así: cumple tus sueños. Y eso yo lo veo repetido. Y esto, ¿cómo es esto? O sea, ¿se vive para cumplir mis sueños? Pablo dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos y el ministerio que recibí del Señor. ¿Para qué vives, hermano? ¿Para qué vives, hermana? Esa es la pregunta. ¿Para cumplir tus sueños? Por favor, hermano. Pablo va a decir en otra carta: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? Bueno, si él sirvió al Señor de esta manera, con pruebas y lágrimas, bueno, habrá que imitarle. Y si él dijo: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús, de predicar este Evangelio de la gracia, entonces hay que evaluarnos, hermanos amados, y comenzar a poner en orden qué es lo más importante. Hermanos, y hay que comenzar a ir sacando todas estas ideas que la cultura, que el mundo ha empezado a influenciarnos. Si no, nos vamos a dar un chasco. Ya el pastor ha dicho: ¿cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿En qué está su esperanza? ¿Qué espera usted? ¿Qué es lo más apreciado para usted? Pregunta: ¿qué es lo más apreciado para usted? Cristo. Encontrarme con Él, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Oh, usted no, hermano, comprar mi casita, pues estoy juntando, esa es mi esperanza. Está bien, es bueno eso, pero esa no es su esperanza más crucial, más importante. Pablo va a decir: poner la mira, ¿dónde? La mira, ¿no? Ustedes saben, cuando uno quiere, los soldados tienen ahí una especie de instrumento. Poner la mira, ¿dónde? Poner la mira, dice Pablo, en las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador. Porque este mundo, hermano, recuerden, está caído, ¿no es cierto? Aquí no está nuestra esperanza está en los cielos. Pablo dijo: las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que esperamos, que hemos de esperar. No nos equivoquemos, ¿no es cierto?, a dónde estamos enfocados.
Claro que tiene que haber un balance, yo tengo que ser responsable en esta, mientras Dios me da vida en esta tierra, las cosas tienen que estar en orden, ¿no es cierto? Si soy papá, tengo que ser responsable. Si soy esposo, tengo que ser responsable con mi esposa. Si soy hijo, tengo que ser responsable con mi madre, con mi padre. Pero, balance, hermanos. Lo cierto es que estamos tan, ¿no es cierto?, aquí entornillados que hemos perdido de vista lo más importante. Entonces, hermanos amados, el servicio al Señor es continuo y constante. Y esto se da en medio de circunstancias adversas y difíciles. No debemos extrañarnos, hermanos. O sea, cuando usted pase alguna dificultad, algún problema, confíe en su Señor, ¿no es cierto? Confíe en su Señor y siga adelante, porque hay que hacer lo más importante. Y no necesariamente en un evento en particular, sino cada momento, en cada instante, cuando el Señor nos dé la ocasión y la oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Por eso estamos orando para que lo que estamos haciendo se pueda ir ampliando. Estamos orando a ver si podemos ir a albergues, a lugares donde hay personas de repente mayores, al penal. Estamos orando. Y entre ustedes seguramente tienen contactos, personas que se vinculan a alguna institución donde se nos puede abrir puertas por ahí para llevar el Evangelio de una manera más organizada, más formal. Así que oremos por el ministerio de evangelismo, sí, y esté siempre dispuesto o dispuesta a hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tu amor y bondad. Gracias, bendito Dios, por tu iglesia. Gracias por tu siervo, Pastor Joel, Pastor Eddie. Gracias porque a través de ellos podemos recibir tu palabra, podemos ser exhortados, amonestados, animados también con tu palabra. Bendice a tus hijos, a tus hijas, fortaléceles en medio de las dificultades, las lágrimas y las pruebas que pueden estar pasando, tu consuelo, tu aliento para seguir adelante, Señor, sirviéndote con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermano. Hermanito.